niños. Vamos a hablar de lo que son los estreptococos. Y para hablar de estreptococos vamos a saber que es una familia muy grande, mucho grande, que se llama estreptococaceae. Hay diversas especies patógenas y esas diversas especies patógenas vamos a tener como consecuencia una gran variedad de enfermedades. ¿Qué características tiene? Desde 1874 un señor de apellidado Brillo, ¿sí?, que además habla de una Brillo también inventó un procedimiento quirúrgico que se llama Brillo 1 o Brillo 2, que así lo van a encontrar, y el Brillo 1 es quitar parcialmente el estómago y el Brillo 2 es quitar totalmente el estómago. ¿Sí? Pero él, bueno, dentro de sus investigaciones que hizo, encontró que había una bacteria que daba grandes infecciones en el ser humano y empezó a estudiar todas estas infecciones y se dio cuenta que era la misma bacteria que estaba ocasionando el problema. Y se encontró que había 20 especies que hasta la actualidad siguen siendo las 20 especies, pero hay muchísimos serotipos de estas bacterias. Entonces, se dio cuenta que eran cadenas, que focos en forma de cadena, y al ser en cadena se van a llamar estreptococos. ¿Sí? Cada vez que encontremos estreptococos o estreptobacilos, son microorganismos que están integrados en forma de cadena. Que son gram positivos, que si los niños con gram van a ser azules. Y voy a tener dos tipos muy importantes para el ser humano, hay más. Pero los más importantes son los estreptococos piógenes, que tienen como característica una microcápsula, ¿sí?, y el estreptococo pneumoniae, que tiene como característica una muy ancha macrocápsula. ¿Sí? Tiene fimbrias para fijarse, para adherirse, anclarse a la membrana celular, no tiene flagelos, no tiene esporas. Entonces utilizan los mismos sistemas que tienen los organismos para desplazarse y son aerobios, anaerobios, facultativos la mayoría, y ya dijimos que hay 20 especies y a alguien se le ocurrió empezar a clasificar mejor estas especies. Son inmóviles y si yo hago un cultivo voy a encontrar colonias en forma de disco de 0.5 a 2 milímetros, son muy chiquititas, son mucosas, muy mucosas, dan un aspecto, a pesar de tener moco, es un aspecto mate, ¿sí? Son lisas o también puede haber rugosas, y algo muy importante, tienen hemólisis en todo su alrededor. ¿Qué significa? Que van a destruir la sangre. Y entonces el agar, ¿qué características debe tener para el cultivo? ¿Sí? Y entonces hay dos tipos de sangre que se le ponen a los cultivos. La sangre íntegra como tal y el agar chocolate, se llama agar sangre o agar chocolate. Y el agar chocolate no es que tenga chocolate abuelita o chocolate barra, ¿sí? Que ya alguna vez cuando hice un examen de puros cultivos hace unos años, alguien se puso que era chocolate. No dijo que era chocolate abuelita, pero bueno, hicimos características de cómo está integrado el agar chocolate, y le puso que tenía agar y todas las sustancias, y al último le puso chocolate. Para hacer el agar chocolate, la sangre se calienta y entonces se coagula y se transforma en negra. Y entonces por eso se llama agar chocolate. No vayan a ponerle chocolate crunchy. Y entonces va a tener ese hemólisis. Y entonces llegamos a alguien que se dedicó toda su vida, aparte de ser médico, a estudiar a los estudiantes. Y en ese momento, la doctora Rebecca Lansfield, que hasta la actualidad sigue viviendo, ya muy viejita, pero sigue viviendo, se le ocurrió dedicarse a estudiar a los ¿sí? Y entonces, ¿qué estudió de los estreptococos? Su pared. Y gracias a la pared se dio cuenta de que había grupos muy importantes. Y de estos grupos muy importantes se dio cuenta que la pared. Y a esto ella le nombró sustancia
C. Y cuando hablamos de sustancia C, hablamos exclusivamente del estreptococo. Y desde ahí empezamos a crecer. Y entonces se dio cuenta que el estreptococo pyogenes, que era del grupo A, junto con el neumonio, que también es del grupo A, que comparten esta situación, los dos tienen un polisacárido que se llama aminoglucósido de rhamnosa N-acetilglucosamina. Esa es su característica del polisacárido. El grupo B, que se llama galactae, ¿sí?, tiene un polisacárido que está integrado con rhamnosa glucosamina. El grupo C, que también se le conoce como disgalactae, ¿sí?, tiene rhamnosa N-acetilgalactosamina. El grupo D, que es fecalis, que nos da problemas digestivos muy importantes, tiene ácido teicoico de glicerol, que contiene D-alanina y glucosa. Y el anginosus, que es el grupo F, que tiene glucopiranosil, N-acetilgalactosamina, y el viridans, que no es identificable. El viridans es el único que no nos va a dar infección, que va a vivir sapróficamente con nosotros. Por eso es increíble que teniendo, aparte de escandalosa, llega tarde. Ya siéntese antes. Dígale al maestro de tesis que ya y bueno, y entonces el grupo Vigilance, que no es tipificable y que es saprófito, lo increíble del caso es que yo le mande a hacer flexidofaringe a un paciente y que me reporten que tiene estreptococo Vigilance, y que además el laboratorio comete el error de hacerle el antibiograma para ver qué antibiótico va a hacer al Vigilance. Y entonces primero yo debo de reírme del laboratorio, eso es el gastadero inútil, porque no tiene por qué hacer un antibiograma para un serotipo completamente sarcópico del ser humano. Pero lo más visible es que haya médicos tan ignorantes que ven que tienen estreptococo viridans y le dan tratamiento. Y cuando le dan tratamiento al paciente, las bacterias se tiran al piso, caracterándose del ignorante del entonces es muy importante que deben de saber perfectamente bien cuáles son las bacterias que realmente nos enferman y cuáles son las que necesitan tratamiento y cuáles no. Y bueno, aquí vemos a nuestro estreptococo, ¿sí? A ver, Herrera, ¿qué hora llega? Otra vez perpina. Ándale, aquí vemos nuestro coco, cómo es realmente un coco, y aquí lo vemos en forma de cultivo, cómo vemos nuestro coco. Y entonces cuando hablamos de hemólisis, que dijimos que se va a destruir la sangre, tenemos tres tipos de hemólisis: la alfa, la beta y la gamma. La alfa, que tiene una hemólisis parcial, que voy a ver en el cultivo, parches de irregulares de hemólisis. La beta, que es una hemólisis completa, total, donde conforme va creciendo la colonia, se va destruyendo mayor cantidad de sangre. Y la hemólisis gamma, que es sin hemólisis, y esa característica también la tiene el viridans. El viridans no hemoliza la sangre. Entonces crece la bacteria, pero no hemoliza la sangre. Entonces es muy importante que esto lo sepamos para saber que sí, cuál sí necesita tratamiento y cuál no necesita tratamiento. ¿Qué otra característica tienen? Que son anaerobios facultativos y pueden vivir perfectamente bien en el tubo digestivo. Entonces, al vivir perfectamente bien en el tubo digestivo, van a utilizar los carbohidratos para fermentarlos. Y al fermentarlos van a producir gas y vamos a tener evacuaciones diarreicas con mucho gas. ¿Se acuerdan cómo hablábamos del rotavirus, el tipo de diarrea?
pues es una cosa más o menos similar, nomás que aquí tienen una gran cantidad de fiebre y se ven toxinfectados, muy diferente de lo que era el rotavirus. ¿Son solo facultativos o estrictos? Es facultativo. Estricto es, no es estricto, es aerobio, pero también puede venir en anaerobio. Y entonces va a fermentar la glucosa, la maltosa, la lactosa y la sacarosa, va a producir gran cantidad de ácido láctico y las evacuaciones van a ser explosivas y se va a quemar el ano del paciente a la hora de evacuar. Y entonces va a haber producción de amoníaco a través de la arginina, de la espolina y del ácido sulfúrico, ¿sí? Y además la cápsula que dijimos que tiene una cápsula muy delgada, el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Va a tener 90 serotipos. ¿Se acuerdan que hablamos de...? Es que, bueno, ayer que estaba leyendo lo de anaerobios facultativos, pensaba que pueden sobrevivir bien con oxígeno. Y primero lo clasifican como anaerobios facultativos y aerobios facultativos. Pero luego habla de otra clasificación en la que ya no hay aerobios facultativos y hay anaerobios facultativos y anaerobios aerotolerantes. ¿Cuál es la diferencia? Microaerobios. Los aerotolerantes es lo mismo que aerobios facultativos. Es exactamente lo mismo. ¿Solo es el nombre? Solo es el nombre, solo es darle un nombre diferente. Pero acuérdense que tenemos los aerobios, los anaerobios y los microaerofílicos. Son las tres clasificaciones básicas. Quitando los microaerofílicos, que necesitan menor cantidad de oxígeno, mayor presión atmosférica, los otros dos, los aerobios y anaerobios, hay también de otros tipos o subgrupos de ellos, que es los aerobios y anaerobios facultativos, ¿sí? Y los anaerobios y aerobios facultativos o aerotolerantes, que era lo que dice su compañero, ¿sí? Entonces no hay mayor chiste en eso. La membrana citoplasmática va a ser integrada de proteínas, lípidos y glucosa. Y si hablamos de polisacáridos sustancia C, ya empezamos a hablar de los problemas antigénicos que nos ocasionan las bacterias en contra de nuestro propio organismo. Que al entrar la bacteria nos va a destruir la bacteria por muchos mecanismos que tienen. Y el primer mecanismo que tienen, aparte de la hemólisis, ¿sí? El primer mecanismo es la sustancia C, ¿sí? Que de acuerdo al serotipo vamos a tener un problema muy importante. Y entonces la doctora Lansfield, Rebeca Lansfield, dividió en 18 grupos de acuerdo a la sustancia C, ¿sí? De la A a la O. Y entonces se dio cuenta que había unas bacterias de estos serotipos que eran cardiotóxicas y otras que eran nefrotóxicas. Y ahorita en un momento más vamos a hablar de esta característica. Y entonces, ¿qué otra cosa tiene? Que tiene ya ácido hialurónico, y al tener ya ácido hialurónico se va a perder con el ácido hialurónico de nuestras propias células. Pero no conforme con tener ya ácido hialurónico, también fabrica una sustancia para destruir el ácido hialurónico de la pared de nuestras células y poder invadir. ¿Sí? A pesar de que tiene su propio ácido hialurónico. Tiene una sustancia M que es el que tiene las fibras que están hechas con ácido lipoteicoico y que le da una virulencia muy importante porque tienen dos características. Se anclan a la membrana celular de nuestras células perfectamente bien y que es muy difícil desprenderlas, y la otra que evitan al llegar al macrófago y anclarse encima del macrófago, impide que el macrófago las estudie, las fagocite. ¿Sí? Entonces esas dos características tiene la proteína M. Tiene antígenos de la T y la R, que cada uno de ellos tiene características muy especiales, ¿sí? Y tiene algo que se llaman streptolicinas O y streptolicinas S. Las streptolicinas O afecta a los humanos y se encuentra en el corazón, y la streptolicina S afecta al ser humano y se encuentra en el riñón. ¿Qué características tiene esto? Que al entrar el estreptococo en mi cuerpo y estar invadiendo la sangre con estas streptolicinas, como es un antígeno,
nuestro organismo va a formar anticuerpos a base de inmunoglobulina. Y estos anticuerpos se van a fijar a las estreptolicinas. Pero la desgracia que tenemos es que las estreptolicinas que tiene el estreptococo, forma el estreptococo, se parecen a los tejidos del endocardio, predominantemente de las válvulas cardíacas, al endotelio de los vasos sanguíneos y al glomérulo, sobre todo a la nefrona de nuestros riñones, si es O o si es S. Y entonces al formar anticuerpos en contra de las estreptolicinas, que son las antiestreptolicinas, atacamos al corazón y atacamos al riñón. Y entonces tenemos fiebre reumática o tenemos glomerulonefritis postestreptocócica. Por eso es muy importante que cuando tenemos una verdadera infección bacteriana, demos rápidamente el medicamento de elección, que ahorita vamos a dar cuál es, ¿sí? Y que no nos toquemos el corazón para ponérselo durante 8 a 10 días al paciente, aunque lo pueda hacer. Entonces, no conforme con esto, que son hemolicinas, tenemos toxinas eritrogénicas, que son la A, la B y la C, que al ser eritrogénicas, pues van a destruir a los eritrocitos. Tiene proteinasas para destruir proteínas, tiene estreptokinasa y estreptodonasa, tiene desoxopiridilnucleotidasa, tiene desoxirribonucleasas, tiene hialuronidasa, amilasa, esterasa, y todo esto hace que esta bacteria sea altamente agresiva en contra del ser humano. Y entonces, ¿cuáles son los cuadros clínicos que me va a dar? Desde una cosa tan simple como una faringitis purulenta, que al ver la garganta está llena de material purulento en la garganta, y que se va a dar cuenta fácilmente que tiene este problema, hasta cosas más importantes como una fiebre estreptocócica, donde los factores que desencadenan la fiebre se van a la sangre y el paciente va a tener fiebres extremadamente elevadas de muy difícil manejo. Impétigo, que cualquier lesioncita que tengo en la cara, en el brazo, donde sea, y yo me estoy rasque, o los niños pequeños que son muy babosos, ¿sí? Que están escupiendo siempre la saliva y que traen una infección de la garganta y que traen una lesioncita a un lado, se va llenando de esas bacterias y se va haciendo encima de los granos una infección. ¿Sí? Isipela, que es la infección de las capas de la piel, dando una piel lustrosa, muy roja y muy dolorosa la lesión. Escarlatina, que es la diseminación sobre la piel de esta enfermedad. Otitis media, sinusitis, absceso periamigdalino, donde vemos las anginas llenas de pus y con una angina muy grandota más que la otra. Mastoiditis, que es la infección de las mastoides. Neumonía, empiema, que es la colección de líquido o de pus entre las pleuras, ¿sí? Es un derrame pleural pero por pus. Meningitis o meningoencefalitis, celulitis perianal, vaginitis, que también podemos tener en la mujer, sobre todo si empieza a tener relaciones sexuales de manera que traiga una infección en la garganta y luego bajan esa boca a otro lado. A las producciones de la veo, ¿no? Doctor, ¿por qué se inflama la...? ¿La mastoides? Ajá. Por continuidad de una otitis media, por continuidad se inflama la mastoides. Y es urgente tratar ese problema porque de aquí de la mastoides al cerebro es un brinco. De la sinusitis al cerebro también es un brinco a través de la lámina grifosa del etmoides. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante que si tenemos una sinusitis no la debemos tratar lo más pronto posible. Aparte que es muy molesto tener la nariz siempre tapada, ¿no? Está respirando así, horrible, ¿no? Entonces, accesos subpectorales donde se infecta la región pectoral y diseca los músculos, y a la hora que abrimos sale una cantidad impresionante de material purulento y va a quedar con daño de los músculos de esa persona. Una osteomelitis, una dactinitis escala pollosa, que toda la punta de los dedos se infectan,
y parece que tuvieron un quemado en la punta de los dedos, y a la hora de abrir sale material cerebrático y pus en forma abundante. Una ofalitis, que es la infección del ombligo, que se presenta más en niños, porque tienen el ombligo, más niños muy pequeñitos que todavía tienen el cordón umbilical, de la pedazo del cordón umbilical, y se infectan más fácilmente. Una sepsis puerperal, que es cuando atendemos el parto en forma no séptica, en forma séptica, una endocarditis, una metaestreptococcia, una glomerulonefritis postestreptocócica, una fiebre reumática y lo último, un síndrome de choque tóxico donde el paciente se va a morir por este. Celulitis, no la alcanzamos a ver bien, pero una celulitis, una erisipela, que es la que se está secando la piel de la cara, es muy dolorosa, se ve muy brillante, y si la toco le duele hasta decir basta, y a pelabra no va a salir nada muy porque se está disecando solamente las capas. Por las enzimas un niño que a alguien se le ocurrió ponerlo en una incubadora sin lámpara de luz, entonces le pusieron un foco en el interior pegado con tela adhesiva, por el mismo calor de la misma incubadora se despegó la tela adhesiva, cayó el foco, se le quedó pegado en la pierna y se quemó la pierna. Y para colmo de los males le pusieron este parche y después a los 3 días de ponerle ese parche para remediar el problema le da un escalofrío y el paciente fallece por eso. ¿Se fue? ¿Ese dónde? Salió en la literatura, es de la literatura. Una faringoamigdalitis estreptocócica, una fascitis necrosante en vías de curación ya, pero que destruyó completamente los músculos. Un choque tóxico donde se va perdiendo los dedos y se va subiendo, va perdiéndose partes hasta que la persona fallece, porque no, este es un solo región, pero las 4 regiones están igual. Un impétigo, un niño chiquitito. Y bueno, ¿qué otra cosa nos ocasiona? El grupo B, Adalactae, nos da en el recién nacido meningitis, endocarditis, septicemia y neumonía. El grupo C, que enferma a los animales, sobre todo a los perros y gatos, y si nosotros estamos en contacto con los perros y gatos, estamos besándolos a los perros, dejando que nos lavan, pues nos puede pasar una infección de esta naturaleza. Y el grupo D, que nos da problemas digestivos muy importantes. ¿Sí? El diagnóstico es clínico, definitivamente clínico. Yo puedo tomar una muestra de pelosa sangre en medio de zinc, gel, caldo o pique para transportar mi muestra. Puedo hacer prótesis y tinción haciendo el cultivo y voy a encontrar en un cultivo cerebro-corazón, caldo de triticas y soya, voy a encontrar a el streptococo con su hemólisis. ¿Qué otras pruebas diagnósticas puedo hacer? Las pruebas de la citracina, antidesoxirribonucleasa B, los anticuerpos inmunofluorescentes, la población, el anticuerpo con anti-M, las estreptolicinas y las pruebas de Dick-Schultz y Carton, que son para determinar cuál es el serotipo que me está dando el problema. Tratamiento de elección, penicilina. Aunque me duele el corazón, si veo que tiene un problema importante de la garganta con material purulento, denle penicilina. Si quieren acortar el tratamiento, le pueden poner 3 inyecciones de penicilina. Si es menor de 20 kilos, 400.000 unidades cada 24 horas durante 3 días. Y si es mayor de 20 kilos, 800.000 unidades cada 24 horas por 3 días. ¿Por qué digo de día con porque hay gente que no les gusta Se pierdan. Y para completar el tratamiento le puedo poner un benzetacil, una penicilina benzatínica que va a durar su efecto de 15 a 21 días. Si quiero acortar el tratamiento, recordar que la penicilina benzatínica es
mucho, muy dolorosa. ¿Y si es alérgico a la penicilina? Le damos macrólidos, eritromicina, claritromicina, citromicina, roxicomicina, cualquiera de ellos. ¿Sí? Y si no le está haciendo, si no le está funcionando, entonces le ponemos estreptomicina, que es inyectada. Más que la estreptomicina sí es altamente dolorosa, y cada vez que le pongamos la inyección al paciente va a tener una contractura de los brazos, y entonces cada vez que le pongamos inyecciones va a hacer esto. Porque es mucho dolor. Y el otro es el tococo, que nos causa mucha importancia y que nos da mucha importancia. Ya después vamos a ver el estreptococo fecalis como parte de los problemas digestivos. Ahorita estamos viendo como problemas respiratorios. Y entonces el otro que nos da problemas importantes es el estreptococo pneumoniae. Y el estreptococo pneumoniae es ovoide o lanceolado. ¿Por qué se llama lanceolado? Porque se parece a la punta de una lanza. Por eso se llama lanceolado. Que mide de 0.5 a 1.25 micras, que es gram positivo, que se forman en pares o cadenas, predominantemente pares, son inmóviles, son capsulados. Recordad que tiene una macrocápsula que impide que los macrófagos se lo puedan destruir. Y a diferencia de las colonias del estreptococo Diógenes, el estreptococo pneumoniae va a tener colonias de 1 milímetro, elevadas, lisas, circulares, de borde continuo, mucosas o lisas o rugoides, y algo muy importante, conforme la colonia va creciendo, el centro de las bacterias está muriendo. Entonces, como va creciendo la colonia y el centro se está muriendo, porque ya le faltan nutrientes, ¿qué le pasa a esta colonia? Que se hace como si fuera un ombligo o un cráter. A diferencia del estreptococo Diógenes, el estreptococo Diógenes crece, entre más sangre haya, más crece y nunca se umbilica. El estreptococo pneumoniae, su colonia siempre se va a umbilicar. ¿Sí? Entonces, para que sepan por qué se umbilica esta colonia. Y entonces vamos a ver que parece un tal de lanza esta bacteria. Y aquí vemos esta bacteria, y todo esto que ven así como si fuera piedritas que tiene todo a su alrededor, como si fuera basura, es la macrocápsula que tiene esta bacteria. Es una macrocápsula muy grande, que el macrófago no puede englobarla porque es tan grande la macrocápsula que no cabe para poderse englobar. Y entonces aquí tenemos otra vez en microfotografías. Aquí vemos en microfotografías cómo es en pares, Aquí vemos en una microfotografía también pares, son muchísimos los pares que hay aquí, más cadenas, ¿sí? Y si hacemos un acercamiento de esta, vamos a darnos cuenta cómo está integrado este neumococo. Pero además, como este es un cultivo, no tiene por qué tener el cápsula. Doctora, en la imagen anterior que eran los puntitos negros. En la imagen anterior que eran los puntitos negros. A ver, Es no en la siguiente. ¿en esta? No, en la siguiente. Esa, la de la izquierda. No, la izquierda. ¿Eso? Ajá, pero en el fondo hay puntitos negros. Los de aquí abajo. Sí. No, eso no tiene importancia, es un acercamiento de la mano. Eso no tiene importancia. Y aquí, como es un cultivo enana, no tiene cápsula porque no necesita desarrollar la cápsula, porque no hay inmunoglobulina que lo quiera decir. Sistema inmune que lo quiera decir. Otra vez lo vemos cómo es el neumococo y vean el tamaño de la macrocápsula que tiene. Sí. Lo vemos otra vez. El cultivo de esta bacteria que está en la cara. Sangre. Si no, no se desarrolla. Y bueno, metabólicamente es aerobio y anaerobio facultativo, que vive perfectamente en la temperatura del ser humano. Recordad que nosotros en nuestro interior tenemos una temperatura constante de 37 a 37.5 grados centígrados.
que lo único que tiene medio grado menos de temperatura en el ser humano, en el hombre, son los esquimos. Tiene 85 serotipos, tiene la proteína M, tiene el carbohidrato C, que dijimos que es la sustancia C que etiquetó la doctora Rebeca Lansfield, tiene un antígeno R y tiene una reacción de fuero positiva que la vamos a ver más adelante. Aparte de que otras cosas tienen hemolicinas, leucocininas y productos que forman una cultura trombocitopénica en el ser humano y parecería que están sangrando por toda la vida. Entonces, ¿cuáles son factores predisponentes? Las anormalidades del aparato respiratorio. Niños deben reírse. Como acumulación de moco, como enfermedades como la fibrosis quística. Las personas que tienen fibrosis quística, que tienen un problema del páncreas, por esa misma situación también tienen un moco más espeso y les cuesta más trabajo eliminar ese moco. Entonces es muy importante que sepamos que los pacientes que tienen fibrosis quística van a tener problemas por el estreptococo neumonía. También las personas que por alguna situación tuvieron un accidente y les tuvieron que quitar el páncreas, el vaso, a esas personas hay que ponerles la vacuna del neumococo, porque debido a factores inmunológicos se van a hacer más fácil presa del neumococo, ¿sí? Por eso hay que ponerle la vacuna del neumococo para estos pacientes. Todos los que sean obstrucción bronquial, un asma, ¿sí? El asma habitualmente tiene defectos mucociliares y tiene la obstrucción por broncoespasmo. Recordar que cuando tenemos un problema de asmático o de gente con asma, va a tener gran cantidad de moco y le damos tratamiento de broncodilatador, pero si lleva 2 o 3 días de tratamiento broncodilatador y no mejora, hay que darle un antibiótico, aunque no tenga fiebre, porque se puede instalar una bacteria de inicio y no poder mejorar a mi paciente. No está para nada fuera de norma el darle un antibiótico a un paciente con asma para que se cure más fácilmente, porque es más fácil presa de las infecciones. Intoxicaciones por medicamentos que quitemos la tos. Les he repetido hasta el cansancio que el error más grande que cometemos los médicos es dar medicamentos para quitarle la tos a los pacientes. Y vamos a ver cuál es la única enfermedad. Bueno, sí hay enfermedades donde se quita la tos. Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer pulmonar y que tiene tos irritativa, tos seca, constante y continua, pues sí le damos un medicamento para disminuir el efecto de la tos, porque tiene una enfermedad diferente, ¿sí? No tiene una infección, pero las infecciones no se dan medicamentos para la tos. Se dan fluidificantes de las secreciones. Y dijimos que los 4 medicamentos fluidificantes de las secreciones muy importantes son: primero el agua, tomada, bañada y inhalada. Segundo, el aerosol. Tercero, la carboxicisteína o cisteína. Y en cuarto lugar, la bromicina. No existen otros medicamentos para fluidificarse. Fluidifica las secreciones, al fluidificar las secreciones, la tos es más fácil y arrojan más fácilmente las secreciones. Recordar que la mujer y el niño tosen y terminan tragándose las secreciones. ¿Por qué? Porque así son las mujeres, así están enseñadas a las mujeres a no estar discutiendo. A no expectorar. Pero entonces no sabes. No, es que así ya. ¿Qué pasa? A ustedes, cuando ven una mujer que esté en la calle, de repente, Eli. ¿Y está bien? ¿Y está bien? o sea, No está bien, ¿verdad? es que pues es ya costumbre. Pero que Entonces los escuchen niños la y las mujeres que no se pueden, se tragan las secreciones y terminan eliminándola por otro lado. El hombre es más cochino, definitivamente el hombre es más cochino. Es que uno lo hace por seguridad. ¿Por qué por seguridad, güey? Ah, no, manches, no. Bueno, claro que sí. No, yo no lo hago, güey. No es cierto, güey. A mí este me da la fagocitosis, el que hay alteraciones de la circulación
y la nutrición son factores principales. Cuando viene escrito así. El factor más importante en el adulto es el tabaco. Cuando fumamos o estamos en contacto con gente que fuma y que está fumando y nosotros inhalando el humo del cigarro, vamos a tener también problemas, igual con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces es muy importante que sepamos que tenemos que proteger. Llega el virus, llega la bacteria, se inhala, se va a los pulmones porque es neumococo, se multiplica, se desarrolla en el alveolo, provoca una inflamación, un exudado muy importante, hay fibrina, hay eritrocitos, hay edema, hay filtrado celular, se consolida todo esto, hay la fagocitosis y después la resolución lenta. Y esto lo conocemos como congestión, la primera parte de la neumonía. La segunda parte de la neumonía se llama hepatización roja, y se llama hepatización roja porque parece al hígado. Si yo pudiera abrir el tórax y enseñarles el pulmón cuando tiene la neumonía, voy a ver que el pulmón está rojo como si fuera el hígado, por la congestión que tiene por todos los factores de inflamación. Cuando se empieza a recuperar ese pulmón, se hace la hepatización gris, y es cuando la persona tiene mayor cantidad de tos. ¿Por qué? Porque su reflejo de tos tiene que ser tan activo para poder eliminar a través de la boca todas las secreciones que está eliminando el pulmón que lo están dando el pulmón. La mayor cantidad de secreciones son expulsadas por la boca. La menor cantidad de secreciones se absorben a la sangre y son distribuidas en la sangre. ¿Sí? Y después de que pase este problema, hay la resolución. De que se infecta a la persona a que se cura, va a tardar entre 15 a 21 días aproximadamente. El cuadro clínico, pues es un problema respiratorio 100%, donde el paciente va a tener ataque de estado general, va a tener fiebre elevada, va a tener dolor pleural predominantemente, y cuando me duele el lado derecho del pulmón porque las pleuras están inflamadas, ¿qué hago yo? Estoy así, tratando de que el lado derecho no se expanda porque me duele. ¿Sí? Y es bien característico cómo llega el paciente al consultorio. En niños es difícil porque el niño es muy difícil que nos enseñe esto, pero adulto o el niño más grande de 12 años en adelante llega al consultorio y está así. Y desde ahí me doy cuenta que ese paciente probablemente tenga una pleuritis. Y entonces desde ahí empiezo a pensar cuál es la etiología. Tiene dificultad respiratoria, tiene tos seca y productiva. Si califico el Silberman, va a tener el Silberman elevado, va a tener disnea cianosis, y les voy a poner a investigar. Mañana me van a decir que es el Silberman. Es una escala. Tiene 5 componentes. Entonces ya lo saben, Va de 0 a 2. una anécdota rápida del Silberman. Puro perro. Silberman Andersen es una calificación que fue hecha por un investigador que era residente, que se llamaba Andersen. Y Silberman era lo que puede tener este paciente. El diagnóstico dijimos que es 100% clínico, va a ser visor de Gram, va a ser cultivos, va a ser anticuerpos fluorescentes, va a ser la combinación para neumococo. Y el tratamiento es medidas generales para hacer que la tos sea más fácil en el paciente y que elimine más rápidamente todo lo que le esté estorbando. Error que va a quitarle la tos al paciente. Eso es lo peor que pueden hacer con un paciente con una infección. Si tiene, hay una sola infección que vamos a ver que se llama Bordetella pertussis, que es la única que requiere un tratamiento para disminuir la tos. Y la Bordetella pertussis nos da una enfermedad que se llama tos ferina. Y es la única, el único enfermedad que requiere que disminuya la tos, porque si yo no le disminuyo la tos, el absceso es tan importante que puede romper los vasos sanguíneos de la cabeza y hacer una hemorragia craneal y morirse el paciente por una hemorragia. ¿Sí? Por eso es la única enfermedad que requiere medicamentos para disminuir la tos. Y los medicamentos que utilizamos otra vez, la penicilina, los macrólidos, la clindamicina y las tetracitrinas, que son los medicamentos de elección para eso. ¿Qué es lo importante?
ponernos la vacuna. Hay vacuna que las instituciones se tienen, que es la heptavalente, que se llama Prevenar heptavalente, porque son de 7 serotipos. Es en niños. Y nosotros los particulares ponemos la actual, que es la de 13 valente. Se Prevenar 13 valente, que son 13 serotipos y me va a proteger más a los niños. La de los niños no se puede poner a los adultos, ni la de los adultos se puede poner a los niños. Y en el adulto existe una vacuna que es de 23 serotipos. Todo el mundo debería de tener esta vacuna, todos los adultos. Predominantemente los mayores de 60 años, de 60 en adelante, deben de tener esta vacuna porque es mucho más agresiva la neumonía para esas edades. O sea que la de 13 no le gana de la adulto y la de adulto sería grave. No me trae para el niño, pero no lo protege, porque son serotipos exclusivamente del adulto, que se ha visto que predominan en el adulto, mientras estos predominan en el niño. Y no tiene ningún sentido para ahorrarse dinero, porque esta cuesta 1.500 pesos la dosis y esta cuesta 350 a 400 pesos la dosis. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pues le compro la de 23, lo protejo más y me cuesta menos. No es cierto, porque no le sirve para nada. Entonces tiene que ser, la de los niños es para los niños menores de 12 años y la de los adultos es de los 13 años. ¿Sí? Lupita. No, yo no fui. No, si le puedes quitar, por favor. Sí, no se puede hacer desde allá. No, yo no fui. Gracias. Gracias, por favor.